lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Loma Radio. Miércoles, de 12 a 14, Sapos de Otro Pozo. De 15 a 16, Qué Quilombo. De 16 a 18, Mundo Circo. De 18 a 20, Malas Noticias. De 20 a 22, Otra Cosa. Cultura Loma Radio. Y toda la música de nuestros artistas locales. Quilombo. Miércoles 15 a 16, Qué Quilombo. Humor, actualidad y entrevistas. Qué Quilombo por Cultura Loma Radio. Está. A mí no me llega. ¿Estás en play? Sí. Te lo mandé. Al máximo. ¿Me escucha? No. Esto es un sueldo de Congreso. Volvemos. Estamos por Radio Cultura Loma, Volvemos. miércoles de 14 a 16 horas. Ahí va. Qué Quilombo, programa de Aldo Gómez y Giuseppe por Radio Cultura Loma, miércoles de 14 a 16 horas, con el filósofo Osvaldo González Iglesias y quien les habla en la coconducción, Marcos Víctor Pablo, alias Sigfrido desde el quinto subsuelo del Congreso. Estamos por Radio Cultura Loma, miércoles de 14 a 16 horas, música, cine, teatro y filosofía y debate. Escuchanos. Y ahora comienza el programa con la editorial de Osvaldo González Iglesias. Buenas tardes a todos, gracias por seguirnos acompañando en esta segunda temporada, segundo año de Qué Quilombo, una creación, como ya dijo mi compañero de radio Marcos, de Aldo Gómez y Giuseppe, que por ahora está en reposo y pronto se reincorporará. Tratamos de hacer en su reemplazo lo mejor posible para que este programa siga teniendo la calidad que tenía entonces. Gracias a todos los que nos siguen, gracias a los oyentes que nos acompañan en la zona, en la capital, en el país y en algunos territorios de Latinoamérica, como Europa, como hemos mencionado. En Estados Unidos también tenemos algunos seguidores que nos mandan mucha información de esos lugares, Colombia. Gracias por seguirnos acompañando a pesar del tiempo, a pesar del malestar que han sufrido muchos por el padecimiento de esta pandemia que ha afectado a mucha gente. Bueno, cuando elegimos el tema hoy, moral, todos dirán qué tema, ¿no? Porque hay temas que la filosofía aborda con total impunidad, digamos, porque son temas que deben ser encarados y deben ser profundizados al entendimiento de la gente. Cuando nosotros hablamos de moral, de ética, de libertad, de empatía, esos términos de existencia, del yo, son términos que, aunque parezcan complejos y han sido muy elaborados por la historia de la filosofía, por destacados filósofos que han creado corrientes de pensamiento sobre el cual se han sostenido luego corrientes de interpretación científica, son interpretaciones que ayudan a que la gente viva mejor. El conocer estos significados que le ha dado la historia, estos términos, ayudan muchísimo a que a veces encontremos la salida frente a alguna situación que nos incomoda, alguna situación que nos acorrala. La filosofía es eso. Lo más difícil de esta filosofía o de la filosofía es lograr que llegara a la gente de la forma más sencilla, porque han elaborado tantos términos y han elaborado tantas conclusiones y tantas proposiciones que se han alejado del vocabulario popular. Intentamos con estas pequeñas, humildes y fugaces interpretaciones que la gente logre entender algunos de estos términos. Moral. Nosotros cuando hablamos de moral pensamos que estamos hablando de sexo. No sé, la moral pareciera que está vinculado al sexo. Es el posmodernismo, la era contemporánea, que hizo posible que fuera así. Pero la moral, como todos los términos, es una construcción social. Se construye a partir del tiempo. Cuando hablamos de moral, sabemos que es un conjunto de valores y reglas y acciones que propone al individuo o a los grupos por medio de preconceptos, de preceptos, y hay instituciones que resguardan esos conceptos o preconceptos y los alimenta, los cuida y los desarrolla, como la familia, la escuela, la iglesia
o el propio marco conceptual y moral que tiene cada individuo, que es el que le pone límites a su comportamiento. Hay una diferencia entre moral y ética. Moral es el comportamiento del ser humano, el obrar del hombre sobre la elección en su cotidianidad entre el bien y el mal. Y ética es la que estudia, la que reflexiona esas condiciones. Cuando hablamos de construcción de la moral, rápidamente, sin hacer una profundización histórica, como bien ponemos en el título, pero sería muy complejo y el tiempo no nos da, podemos hablar fugazmente de la era griega, de la era antigua, del origen del conocimiento y la cultura humana, allá por la Grecia de 500 a.C., la Grecia, el Atenas donde la cultura y la filosofía logró su mayor desarrollo, la era de Pericles, como se dice normalmente, donde el origen del pensamiento moral no existía, la palabra moral no existía, y todo trabajaban alrededor del comportamiento humano, hablaban de la templanza. Entonces el hombre tenía que tener un comportamiento de templanza frente a lo que la vida le ofrecía o frente a lo que se enfrentaba cotidianamente. El sexo era un término muy común que buscaba el placer. En esa época había cuestiones conceptuales, no leyes ni reglamentaciones que determinaban la vida sexual, pero sobre todo la vida matrimonial. Aunque los hombres podían tener una vida prematrimonial y además podían libremente tener relaciones con otros hombres, ya hablamos en otra oportunidad que el amor estaba más dado en eso que en el matrimonio, y la mujer tenía que cuidar los hijos y sostener la casa y conservar ese comportamiento para también socialmente hacer valer esa templanza y esa formación, y el hombre es el dueño de la casa, el que tenía que instruir a su mujer y prepararla para poder atender su familia. Pero hablaban de que el hombre se tenía que preparar permanentemente para alcanzar la felicidad. Pero cuando se tenía que enfrentarse a esas relaciones extramatrimoniales, ponían algunos conceptos que yo no voy a desarrollar acá mucho, pero por ejemplo sobre el dominio y el control. No había problema de quién ejerciera el control sobre el otro sexo, lo que sí había alguna cantidad de actitudes que tenía que asumir el que era controlado en la relación sexual para conservar su honor. El honor no era ser penetrado por otro hombre, no estaba mancillado por eso, ni mucho menos, sino por cierto comportamiento de la relación amorosa que mantenía con ese hombre. Entonces después con el tiempo todo esto fue mejorándose, pero el hombre a través de la actividad física, a través del desarrollo intelectual y del comportamiento ante la guerra, el comportamiento ante la polis y el comportamiento ante la familia y sobre todo el sexo, tenía eso que llamaba la templanza. En ningún momento debería el hombre salirse de su eje y ser preso de pasiones. Bueno, la edad griega nosotros podemos decir de que el sexo era una actividad muy normal, muy natural, y no había preconceptos como hubo mucho tiempo después. Hay una teoría sobre esa época, voy a hablar un poquito más hoy, me doy un poquito más de tiempo para desarrollar este tema, si me disculpan, que habla de Dionisio y Apolo. Apolo para los griegos eran dos figuras, dos dioses de ellos, pero Apolo era la perfección, era el orden, el recato, la templanza, la belleza, la estética física y su comportamiento en la expresión más pura. Y sin embargo Dionisio era todo lo contrario, era el alcohol, las orgías, la vida libre, abierta, y era la imperfección, la fealdad. Bueno, sobre eso se creó la famosa tragedia griega, ¿no? Sobre esos dos conceptos que fueron determinando lo que luego fue el teatro griego con Sófocles, donde alrededor de estos dos ejes satirizaba fuertemente el concepto de moral
este que acabo de mencionar, y daba más rienda suelta a las orgías. Había ámbitos religiosos donde la orgía era una cuestión. ¿Se acuerdan a quien vio la película de la mujer de Alejandro Magno? La mamá de Alejandro Magno, que por una cuestión de ritos paganos realizaba orgías como una cuestión de rendirle honores a Dios Zeus. Bueno, entramos en la Edad Media, yo rápido todo esto, y la Edad Media todo cambió. Cuando el año 500 después de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo, cuando el Imperio griego cayó y se dividió la cristiandad entre Occidente y Oriente, ya el cristianismo, a través de los padres de la Iglesia y poco después de Santo Tomás, fue armando todo ese concepto conceptual, ideológico que fue el cristianismo. Tengo que aclarar acá que la teología, que es el concepto ideológico del cristianismo, no es lo mismo que filosofía. La teología estudiaba la Biblia y trabajaba sobre la argumentación de la existencia de Dios. Otra cosa es la metafísica. La metafísica no es puramente cristiana. La metafísica, hay gente que habla de metafísica y cree que está hablando de Dios y de Cristo. La metafísica es el que estudia el ente del ser y sobre todo la proyección universal del alma. En este sentido, cuando entramos en la época cristiana, voy a hablar un poco de eso, luego vamos a un corte. Cuando hablamos de la época cristiana, bueno, la religión fue estableciendo parámetros mucho más estrechos del concepto de moral, lo fue encuadrando en el sentido de la Biblia, conceptualizando que la verdad sobre el comportamiento moral estaba expresado en los parámetros establecidos por la Biblia, y todos tenían que responder para su conducta, adquirir una forma ética que establecía la religión. Y lo que establecía la religión era que el hombre se tenía que preparar en la tierra para acceder al cielo, con la famosa teoría que el hombre fue enviado a la tierra como un castigo divino por haber comido la manzana, y en la tierra tenía que pasar lo mejor posible, pero prepararse para su reconciliación con Dios. Entonces todos los conceptos se empezaron a concentrar en la familia, en el culto a la religión, en la lectura de la Biblia y, en una concepción sexual mucho más estrecha y mucho más limitada que la propia Biblia, la propia Iglesia, fue estableciendo normativas cristianas que limitaban el comportamiento humano. El aspecto social, el aspecto sexual y hasta en la forma que deberían pensar. Entonces ahí fue el momento donde más se estrechó todo esto y se armó todo un andamiaje moral donde el centro de eso era, bueno, la castidad, la piel, el cuerpo era sinónimo, instrumento del pecado. La mujer era un elemento que perturbaba al hombre y lo sacaba del eje de su función, que era construir una familia y trabajar para preparar a sus hijos para su encuentro cuando ya no estuviera en esta tierra por Dios, y todo lo que más o menos conocemos. Bueno, en la Edad Moderna, para qué hablar mucho más de esto, pero los padres de la Iglesia fueron los conformadores de esto, San Pedro, San Pablo, San Agustín. Empezaron a dar un enfoque más buscando algunas aristas donde intervenga más la razón en la interpretación de la existencia de Dios, porque la razón y la moral están íntimamente unidos, y podemos hablar un poco de eso más adelante, quizás después de un corte. Pero fue Santo Tomás de Aquino, bueno, Buenaventura, Abelardo, luego hablaremos de Lutero, si da, pero fue sobre todo Santo Tomás de Aquino, que avanzó en estas interpretaciones, y él pensó que no solamente en la religión, en la Biblia estaba expresada la voz de Dios, sino también en la ciencia, en la naturaleza,
que a cómo había sido constituida y conformada la naturaleza, se derivaba en su formación, en su desarrollo, en su composición, el mensaje de Dios. O sea, cómo evolucionaban las plantas, cómo se reproducían los animales, cómo se sustanciaba el clima. Obvio que la teoría de esa época luego derrotó los astrónomos más contemporáneos como Bruno o otros más, donde ellos pensaban, los religiosos, que la Tierra era el centro del universo. Bueno, hasta que Bruno destruyó la teoría mostrando que realmente era la Tierra que giraba alrededor del Sol. Entonces ahí se fueron cayendo algunos de estos conceptos, pero a partir de San Tomás de Aquino la gente empezó a entender, los filósofos, los teólogos, en esa época la escolástica, que era la expresión que, entre otros, llegó a consolidar Santo Tomás de Aquino, le dio la capacidad a los filósofos y a los científicos en buscar en la naturaleza los gérmenes de lo que luego sería lo que conocemos como la ciencia. La ciencia, es producto de la razón, de la deducción, del trabajo de las proposiciones, del uso de la lógica, que fue la religión. Asombrosamente, que trajo esos instrumentos para que luego la ciencia pueda avanzar hasta la era moderna. Cuando hablamos de la era moderna, sin entrar en eso, vamos a dar un corte y una bienvenida a Marcos. En la era moderna ya se abrió mucho más los límites que establecía la religión sobre el funcionamiento de la familia y los preceptos morales, y empezó a hablarse sobre los contratos sociales, donde el hombre establecía un contrato, los contractualistas, donde establecía un contrato para que el Estado se pudiera formar con su acuerdo y poder defender su vida, la seguridad y su propiedad. Ahí se establecieron normas, leyes que fueron regulando con un criterio un poco más abierto el concepto de moral. O sea, la razón empezó a quebrar ese concepto de moral. Los griegos quedaron en la historia, pero tanto la edad moderna como la edad contemporánea usó muchos preceptos de los griegos para hoy poder formar lo que consideramos la moral. Aunque tengo que decir, antes de ir al corte, o a darle la palabra a Marcos mejor antes del corte, aclarar que es una construcción, y la moral, en definitiva, es un marco que nos mantiene ciertamente sujetos, que no nos permite en ciertas formas y en ciertos aspectos liberar plenamente nuestro comportamiento. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estás por Radio Cultura Lomas, estás escuchando al filósofo Osvaldo González Iglesias. Soy Marco Víctor Pablo, he llegado. Y bueno, referente a lo que decía Osvaldo González Iglesias, sus comentarios de Tomás de Aquino sobre la obra de Aristóteles lo lanzaron a la popularidad. La recepción de su obra favoreció la compatibilidad entre el pensamiento aristotélico y la fe católica. Asimismo, recibió influencias de platonismo, de Agustín de Hipona y del aristotelismo de Averroes y de Maimónides, a quienes tomaba como autoridades. Sus obras más conocidas, con la Summa Theologiae, un compendio de la doctrina católica en la cual trata 495 cuestiones divididas en artículos. Esa es la obra de San Tomás de Aquino. Comprendió de Apología Filosófica de la Fe Católica, que consta de 410 capítulos agrupados en 4 libros redactados a petición de Raimundo de Peñaflor. Una aclaración: Maimónides, tengo que aclarar que era judío, y sin embargo el cristianismo tomó muchas concepciones del judaísmo para armar los conceptos de la bueno, no importa. A Tomás se le debe el rescate Escolástica y la reinterpretación de la metafísica y una obra de teología monumental, así como una teoría del derecho que sería muy consulta y posteriormente canonizado en 1323,
fue declarado doctor de la Iglesia en 1567 y santo patrón de las universidades y centros de estudios católicos en 1880. Su festividad se celebra el 28 de enero. En palabras del filósofo inglés Anton Kenny, Santo Tomás de Aquino es considerado uno de los más grandes filósofos del mundo occidental. Muy bien. Gracias, Marco, por Vamos a un tema musical, nos acomodamos y ya volvemos. Gracias. Grande, ahorita Lucas, porque siga más tarde. Lucas coordina toda la radio. Bien. Muy pesado, Lucas, fue el primer tramo. Yo nunca hablo tanto. No, estamos bien. Vamos con... ¿Qué arrancaste con esto vos? A la que me quedé desarrollar. Después queda un poquito para el final, ya lo desarrollé todo. Tuve como 20 minutos hablando. Bueno, ¿te parece que vaya con lo de teatro ahora un poquito? Andar lo que quieras. Eh, ¿Pasamos lo del teatro entonces? Sí, Tomá. ¿vos lo tenés ahí? Sí. No, te digo cuál es, cuál va y... No, lo tengo de acuerdo a lo que me diste. Claro, por eso. ¿Escuchaste algo o no? Sí, bueno, te venía escuchando y... Para la Temperley no tiene señal, ¿no? Lucas, ¿Cómo? para la Temperley no tiene señal. Yo que sé, se va un poco la señal, ¿por qué se Yo ve? me Sí, pasé... puede ser. Yo me pasé con el tren hasta Temperley y en Temperley no lo pude escuchar. No, pero el tren te Cuando corta vinimos mucho para la acá, señal, ¿eh? no, pero cuando vinimos para acá, yo hasta Lomas, viniendo de construcción, ¿sí? lo escucho lo móvil. Mira que bien. Pero pasando Temperley ya no. Se Ya se pierde. murió. Y debe ser algo así, de la señal de ahí, alguna antena de... De Temperley para acá, Por ahí. a mitad de camino, antes de llegar a Loma, ya ahí retomó. Porque ya es el ferrocarril te corta mucho, o sea, a mí me pasa cuando viajo. No, a mí sé que se me corta pero retomo, o sea, yo de Plaza a Lomas se me corta pero vuelve rápido. Pero en Temperley no, en Temperley se murió, no tenía nada. Recién la agarró cuando empecé a mitad de camino llegando a Lomas de vuelta, ahí retomó. ¿Qué? Así puede salir. Ahí está. Vos estás conectado, ¿no? ¿Sí? ¿Tenés todo conectado? Sí. Otro conectado. Bien. De tu libro al final no vas a hablar nada? ¿Eh? De la presentación de tu libro no vas a hablar Sí, nada. pero van a afinar un poco. No escucho no, sobre que vengan a la feria del libro. Pero tenés que decirle qué contenido tiene el libro, si no. Tenemos que la hablar, gente- pero tenemos tiempo. Bueno, por eso. Quiero dejar a vos porque estuve un montón hablando. Avisame cuánto queda, Lucas. 40 segundos. Dale. Igual primero tiene el separador y después volvemos. Dale, correcto. Qué temazo esto. ¿Vos todo bien? ¿Qué le pasó que te dormiste el viernes? Me olvidé de lo dormí. Me olvidé. Empecé a construir en casa. Estoy con varias cosas. A la hora de tanto de algo la estoy ampliando. Estoy corrigiendo mi libro que va ahora a la editorial. Sí. Tiene 430 hojas. Y puedo corregir 10 hojas por día con una concentración central. Tengo un plan de lectura que yo siempre hago a la mañana. Y eso me consume, me toma Ahí el vamos. bocho. Subí un poco el retorno después, Lucas, por favor. Dale. Miércoles 15 a 16. ¡Qué quilombo! Humor, actualidad y entrevistas. ¡Qué quilombo! Por Cultura Lomas Radio. Aire. Y bueno, estamos por Radio Cultura Lomas con Qué Quilombo, programa de Aldo Gómez y Giuseppe, con el filósofo Osvaldo González Iglesias, que nos habló de Santo Tomás de Aquino y la moral, ¿verdad? La moral. Exactamente. Y bueno, y ahora les voy a hablar un poquito de teatro. Bueno, en la semana estuve viendo algo que tiene que ver con el filósofo Osvaldo González Iglesias, una obra de Foucault que se llama El Narrador. Que habla de la verdad y desde una ficción, obviamente, ¿no? Pero que es muy entendible, la obra está muy bien planteada en escena y además tiene muy buena puesta de luces, que cambian los climas y los tiempos y le deja claro cuál es el mensaje, ¿no? También tiene imágenes de multimedia que apoyan un poco más la puesta. Y es interesante ir a verla, la pueden ver en el Teatro El Vitral los viernes a las 21 horas
los que llamen a... ¿Hay algún número para llamar? 6653-4250, celular 6653-4250. Bueno, los que llamen y dejen su nombre y apellido o dejen un WhatsApp con su nombre y apellido, vamos a estar sorteando 2 entradas para este viernes a las 21 horas para que vayan a ver El narrador de Foucault en el Teatro Vitral en Rodríguez Peña 344, obviamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y van a escuchar a su director y actor, porque el director, que es Alejandro Zanga del Teatro del Vitral, que está cumpliendo 40 años, además actúa en esta obra. Él es el Dr. Foucault. Y bueno, él nos contaba esto. Va. Hoy es viernes 22, en el Teatro Vitral se estrenó El narrador de Foucault y tengo a su director, que es Alejandro Zanga, y además Yo tengo una entrevista de 6 minutos, que vive en Boston, me había olvidado de eso. ¿A las 3? A las 3, 5 o 7 minutos. Pero vos que sos el director A las 3, de eso no me y importa. además el propio Dr. Foucault, me vas a contar básicamente ¿Dónde queda qué el querés Vitral? decir con Rodríguez Peña y Bueno, Corrientes. cuenta A mí ya puedo. de alguna forma el pensamiento de Foucault a A la través vuelta de de atrás. escenas. ¿Cómo conseguir para darle escenas que fueron Joveche ahí? muy bien escritas. Sí, tiene una salita chica Y de bueno, todos trabajamos esto, es una 40 localidades. No, 30. Entonces, Está bien, no, 40. Nicolás. En el primer piso. ¿Y la otra cuánto es? Y después estamos trabajando. Y tenés una abajo de sobre el 70 y otra de Bueno, yo me 155. metí mucho ahí porque el periodista por lo menos para el financiamiento de las fuera como tres. el personaje principal y bueno, yo hice Hay que pagar un porcentaje, no entrar como hay que pagar Sí, una- son esa adaptación, 10 entradas. como la trabajamos entre todos. Nada más. Sobre sala. Y bueno, fue ¿Vos sos licenciado un trabajo Sí. muy fuerte. ¿Cómo será? Creo que sí, somos ¿Cómo será? Y ahí me vienen. Ahora cuando algo termine, me acuerdo. Habla de que tenemos que comparar la historia y la actualidad al mismo tiempo. O algo. Mira. Yo lo entendí así. Sí, no, lo que hace Foucault es tratar de entender el hoy a través de su investigación, Sí. ¿no? El hoy, a través de la historia. Por eso. Como dice él, ¿no? En un momento de la obra, como una historia a contrapelo, ¿no? Hace en su búsqueda. Eso es lo que se está diciendo en la obra, concretamente. Y bueno, la obra es un recorrido, es como un recuerdo de este periodista por toda su vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? O momentos de su vida, donde se relacionan con la filosofía de Foucault. Ahí es donde voy yo a ese punto, porque lo que le pasa a este señor, o sea, lo que le Foucault es llevarlo a su historia y que vaya pasando por cada momento y traerlo a la actualidad también. ¿O no? Sí, a su historia como a su filosofía, a su forma de... A su filosofía, a su paso de vida. A la del periodista Sí, que está haciendo claro. la entrevista. Sí, eso fue lo que fuimos hilando a partir del libro, ¿no? Con esta nueva concepción como que el periodista era el que hilaba la obra. Porque nosotros somos una asociación civil que se llama Filosofía del Arte. Y lo que hacemos es siempre trabajar sobre filósofos. Ahora trabajamos sobre Kush, por ejemplo, hacemos un cafetín, ahora hicimos este trabajo. Entonces, ¿Qué te vas a comunicar afuera? nosotros lo ¿Al que exterior? queremos hacer ¿Qué es estoy hablando ahora? conocer a los No, filósofos. con este muchacho. Sí, a Estados Unidos. No, como Ah. si fuese una porque ¿Ya tenés horario? A las 3 que... Y después lo fuimos modificando para algo más escénico. Entonces, eso es lo que. Bueno, para pasar la segunda parte tengo 8 minutos. Sí, pasamos lo que la segunda parte, tranquilo. Así le Sí, llaman. puedo llamarlo 3 minutos. Claro. Sí, lo que pasa es que Tranquilo. Foucault no era solo filósofo, ¿viste? Era historiador, psicólogo, había trabajado sobre psicología, psiquiatría, o sea, medicina, o sea, era una mezcla de todas las cosas, ¿entendés? O sea, de todas esas artes, Centralmente. por decirlo de alguna manera. Interpretaba Entonces, hechos un poco la obra habla de todo eso. filosófico a través de la ¿no? historia. Habla de Claro, bueno, Era psiquiatra. es lo que yo le contaba, Era ¿eh? psicólogo, era otras psiquiatra. áreas. Y trabajó mucho en la medicina. Es muy buena y. Al principio de porque el padre era médico, creo que corría los hospitales con el padre. Sí, Con las imágenes. Ahora hablan los autores del guión, que Pero hay son que- dos chicos que Ah, trabajan bueno, en hay que haberlo que Foucault, hay que hacerle que vean, haber leído a Foucault. Me queda esta cosa y sí, chicos que están en la facultad. Yo leí más de la mitad de Foucault. Sí. Y no es un No autor el más. poder absoluto, pero sí el poder. Pero es muy interesante. Ahora estoy leyendo los 2 con- volúmenes sí. de Con y sin. O sea, con y sin el La historia del sexo. ciudadano.
Eso que dije de los griegos, Acá también lo pasan. yo leo, lo repito, leo varias veces, depende del momento de la cita, lo vuelvo a leer. El poder que no se enamore del poder. Sí, Que bueno, habla de eso. Porque me interesa esa sorpresa, la guerra me voy a tratar de Sí, el poder me voy a sirve, tratar el poder de así. ir no lo otro. Y eso es cierto. Sí, El poder no sí. hace nada. No. Al final hablo un poco de la, entonces me hace 5 minutos hablo un poco de Se habla libro. mucho sobre el Yo no soy de la de mí, me cuesta, ¿viste? Él lo hace, me preguntaba. Y pero si vas a hacer el libro tenés que promocionarlo, si no es como que Y bueno, durante la obra también se pierde. sí, la puesta está hecha con un tango, una Sí, payada. O sea, está como también llevada a un lugar argentino, ¿no? Y la verdad es que está muy entendible. Eso fue lo que hicimos también con los autores, ¿no? Que se entendiera muy bien la obra. ¿Vos querés decir el jueves si fue la feria? Básico, Hacemos una entrada si fuera querés. Jueves, yo pongo el jueves 5, si podés, si no, no importa. ¿Qué jueves estás vos? Sí, está Yo muy estoy el claro. viernes que no tengo entradas para el viernes, pero el próximo jueves sí tengo entradas. Vamos a Jueves estar hasta el 5. 10 de junio. Dale. Todos los viernes a las 21 Si vas a este, horas. Y bueno, y también este proyecto está para hacer en facultades, universidades, en escuelas, en todo lo que. Sí, porque Ahí está el stand. así que- Ahí no está el stand, después te digo el stand. ¿Viste la propaganda? Aquí o Sí. y va para allá nosotros. Muy bueno, felicitaciones y vamos a difundirla. Muchas gracias. A vos. ¿Mandamos otro? Sí, la ¿La segunda segunda parte. voz? La segunda parte, está ahí abajo. ¿La encontraste? Sí, espera, no. Santiago no sé cuál es. El que sigue abajo, que sí, segunda parte. ¿El narrador? Sí. Bueno, continuando con las obras del teatro vitral, tengo los autores, mejor dicho, del narrador, que se presentan. León Liach Mariach, Nicolás Podorcer. Bueno, hablamos Los con dos judíos. Foucault en escena, Alejandro Zanga, bueno, que Foucault habla de un choclo que está bien completado, A ver, dale. de que la verdad absoluta no existe y que también hay que compararlo con la historia, con el atrás y con el hoy. Digamos, Foucault, la verdad es producida históricamente y históricamente en mecanismos, sistemas institucionales, mecanismos que son de poder, funcionan de manera planificada, de manera centrada, cosas así, a rasgos que la verdad es producida tanto como aquello sobre lo que habla la verdad. Por eso hay una noción que es muy linda que es la de acontecimiento impulsivo. Es lo que mi La sobrino. verdad se pone en juego. Mi sobrino de acá de varón estoy hablando. Mirá vos. Y Porque quería que viaje el libro y no puede porque viaja, vive viajando, hijo de puta. sobre esto, la verdad absoluta existe. No lo sé. No existe la verdad absoluta. La jugaste, hermano. Lo planteo como. No existe la verdad absoluta, no contame un Porque he hablado. Está bien, no me gusta, voy a ver eso. Y me dicen que no, que este es como. Es que lo que ocurre, o sea, no hay una verdad. O sea, esto de que en la escuela no dicen no mientas, no robes, no. Y después cuando sos grande te das cuenta que el mundo es totalmente al revés de lo que te dije. Bueno, y como Foucaultianamente ahí se podría pensar en dónde, en qué, digamos, red discursiva histórica se está produciendo esa verdad, ¿no? Se está deliberando esa verdad. Entonces quizás se puede pensar así, la verdad, ¿no? Según su entramado histórico. Suceso. Uy, qué cagada, Y dice. y los sucesos, la verdad, Sí, de cada uno, notificaciones. viendo determinados momentos históricos. En el futuro se va a ir descubriendo realmente la no verdad que era, o que nos dijeron que era. Puede haber una búsqueda, puede haber una búsqueda. Claro, hay una búsqueda, digamos, la necesidad humana, digamos, de la historia pasa por la idea de que la verdad, siendo construida, no sé exactamente a conocer, pero que pueda Lo que te decía hoy, el comentario ese que dice de la organización familiar. Tiene algo. No, o sea, vos lo tomaste como machismo, ¿no? No, pero dice que ahí no habla del hombre, habla de la mujer. No habla de los dos, habla del hombre y de la mujer. Dice que la mujer se quiere casar y tener hijos, después quiere ir a trabajar y dejar el chico cuidado del No, ahí, eso es lo que voy. Cuando vos decís que lo cuide el hombre, cuando hay una guardería. Me sonó Sí, como o para la atacar guardería ilegales, misma, no, muy. No, pero no, yo lo que voy a decir esto es que hoy el hombre y la mujer, Nihilista. digamos, no hacen una organización familiar. Pero vos Nunca le hicieron. apenas nombrás al hombre del papel, como es que le cae la responsabilidad a la mujer.
Fíjate, escuchalo, era como que la mujer decide, puede hablar desestructurada de la No, mujer, pero en parte es así. O sea, la mujer no piensa estructuralmente en su vida a futuro. O sea, vos te cuenta cómo son. Se meten en una pareja, se enamoran, se juntan, quieren tener hijos, pero el hombre ya tiene una base que es trabajar y tener recursos para mantener la casa. Eso es machista. ¿Eso es machismo? ¿Y vos? Sumamente machista. Digo en serio, disculpa. Pero ¿Por qué la mujer no puede mantener la casa y el hombre tiene que mantener la casa? ¿Por qué los dos no pueden tener los dos? No te critico, digo que no, está bien, ¿por qué entiendo. los dos no deben tener la misma obligación y los mismos derechos? O sea, los dos tienen la obligación de mantener la casa, no el hombre que tiene que ir a trabajar afuera y la mujer cuidar al hijo. ¿Quién dijo? Que vaya a trabajar la mujer y cuide el hijo del hombre. sí, O los pero dos trabajen y ponen el hijo a cuidado de alguien, o que los dos dejen de trabajar. ¿Por qué la mujer se tiene que sacrificar? no, bueno, pero El tema es la no contención del niño. O sea, que el hijo tiene que estar el niño con la madre ¿Por qué? los primeros años. ¿Por qué? No, yo no puedo con eso. ¿No? Cuando yo me separé tuve yo cargo mis 4 hijos. Pero ¿qué edad tienen cuando te Sí, el más separas? chico tenía 8 años. Cuando te separas, yo estoy hablando de cuando nace. Sí, pero no, Primer año de vida. te yo no creo que la mujer tenga. Hay matrimonios que son homosexuales, que los dos hombres quieren un hijo, no hay madre. Eso es socialmente completo. Pero uno queda en la casa, si son homosexuales. Bueno, pero es un hombre. Lo que te digo, Te invita así como lo planteas, socialmente no es bien percibido. Si vos lo replanteas mejor, quizás jugando que la familia tiene que replantearse el tiempo que dedica al hijo, su formación espiritual, su relación sentimental, que el hombre, que se pongan de acuerdo si es el hombre o la mujer. Me suena como más. ¿Cuánto queda, Lucas? Ah, vos, ¿cuánto queda? Queda 7 minutos, dura, quedan 2 minutos y 3 segundos. Está bien. Cuando estoy acá todo el mundo me rompe la bola con los WhatsApp, Dios mío. No es por pelotudeces. Claro, pero digamos, la escuela más que ser una mentira, la escuela es una verdad. Sí. Es vivido, produce realidad como dice Foucault. Sí, no te informa, pero no te informa realmente, así me refiero yo en parte. Es que esa realidad en parte es construida, es lo complejo, digamos. Son verdades Te puedo explicar todo eso que dices. que El pibe no se juega a explicarlo, pero yo No, yo se lo pregunté. puedo explicar lo que vos preguntaste, yo te lo puedo contestar. Claro, pero yo le pregunté, o sea, Lo que vos preguntás sobre Foucault más que sobre la obra. no, Sobre la verdad. su pensamiento, claro, sobre la verdad. La verdad que nos van mostrando a pedazos. Cuando sos Foucault chico, dice que la verdad está en lo que no se dice. Vale, tal Está cual. ocultada en lo que no se dice. Porque en la conceptualización de tu edad, de cada persona, cuando nace, se va desarrollando de los 6 años hasta los 13 que va a la escuela, te dan una conceptualización un montón de cosas. de esa edad. No te dan una realidad de lo que fue. Podía llegar a... No, claro, la verdad es que la sociedad necesita precisión, necesita establecer. Por eso Nietzsche en el momento dice que subvertir todos los valores supremos. ¿Qué quiere decir? Que poner pata para arriba todo lo que está establecido como valor intocable. Está bueno, por eso Para volver a rediscutir. Foucault habla del poder, o sea que la verdad crea el poder. Claro, No, y los que no tienen poder, ¿qué pasa con la eso? verdad que yo un día dije, no, te empiezo a pelear con Aldo que las instituciones crean su propio poder a través de la lengua, del vocabulario que usan, para que nadie pueda acceder a ese conocimiento. O sea, los médicos te hablan para que nadie pueda acceder a eso. De otro concepto. Puede haber verdades que sean digamos, legitimadoras de cierta crueldad. digamos. Ahora termina y digo una cosa y viene, hago una entrevista a Lucas. Me dura 7 minutos más o menos. El punto es vivo. si pueden o no Sale por llamada. Sí, por el celular, por cable. Un punto de vista que no puede ser cualquier cosa. Igual que esto, digamos, pero Déjame cerrarlo. Sí, no, terminar el cerro vos. ¿Qué pasó? ¿Querés llamarlo mientras? No, Que espere línea. Está esperando. Todo eso es un minuto. No, mira que te voy a faltar de soltar. no se conoce y no se descentraba. Estoy usando el celular, quiero que siga filmando. Una de estas verdades que terminan como educación, de vincularse socialmente, no. 20 segundos. Sí. ¿Algo más para decir, León? No, que espero, o sea, realmente espero que la obra produzca conmociones
creo que eso es lo que pasa. Sí, como si no, Que se irradie ese mensaje. como si no, cuando es muy intelectualizada no produce como No, me gustó la apuesta y lo interesante el mensaje desde la ficción, ¿no? Cómo está montado. y hablar con el director de pibes esto, me Con estos encantaría. chicos, que uno de los ¿Podés chicos. decir que yo vaya que lo haga con ella? Sí, uno de los chicos está en escena, uno de los autores. Bueno, continuando con Qué Quilombo por Radio Cultura Lomas.